antes de Cristo, durante la rebelión de los macabeos, cuando los judíos ganaron temporalmente el control del templo que estaba en poder de los sirios, ellos lo celebraron agitando ramas de palmeras. 30 años después de la muerte de Cristo, durante la rebelión que condujo al saqueo de Jerusalén en el año 70, los judíos acuñaron monedas que contenían la imagen de una rama de palmera en un lado. Entonces, considerando todo esto, hermanos, podemos decir que en el tiempo de Cristo, las ramas de palmera representaban gozo y celebración. Y también de alguna manera fueron símbolo de la liberación nacional de los judíos. El agitar ramas de palmeras delante de Jesús fue algo similar a darle un desfile triunfal al Señor Jesús. Ahora, cuando los judíos agitaban las ramas de palmera mientras Jesús pasaba, ellos de alguna manera estaban diciendo: este es el hombre y este es el día. Era la bienvenida, hermanos, dada a los reyes y conquistadores. Ahora, hermanos, es domingo en la mañana, algunos días antes de la Pascua. Ese hecho es importante, hermanos, porque significa que Jerusalén será invadido por peregrinos que han venido de cada parte de Israel a la gran celebración. Josefo, hermanos, el gran historiador judío, dice que durante la Pascua la población o la populación de Israel llegaba a 3 millones de personas. O sea, era la cosa más cercana en Israel a una reunión nacional. Todo el que era alguien, ¿verdad? Todo el que tenía un puesto o algo, toda persona que era algo se presentaba en la Pascua. Amigos de muchos años se reunían en las calles, las familias viajaban cientos de millas para estar ahí. Entonces, en tal atmósfera de anticipación festiva, los rumores rápidamente se esparcían por todos lados. La noticia de la resurrección de Lázaro se había esparcido, así que la gente, hermanos, se preguntaba si Jesús vendría a Jerusalén para la Pascua. Ahí en Juan capítulo 11 dice, ¿verdad? Dice que todos decían: vendrá a la Pascua. Todo el mundo sabía del confrontamiento que existía entre Jesús y los líderes del templo. Entonces se arriesgaría y vendría de todas formas, o tal vez escogería la ruta fácil y se mantendría distante. Yo quiero que, otra vez, ¿verdad? Quiero pedirles que imaginen la escena. Al dejar Jesús Betania a través de Betfagé y el Monte de los Olivos, cientos de personas corren para unirse a Él. Rápidamente muchas familias dejan lo que están haciendo para hacer una línea a través del camino. Si leemos el relato de Juan, es claro, hermanos, que otra multitud grande en Jerusalén, habiendo oído que Jesús viene hacia ellos, sale de la ciudad para encontrarse con Él al acercarse al Monte de los Olivos. En algún lugar en la parte más lejana del valle de Cedrón, los dos grupos se unen en un solo grupo que grita, que canta, que danza, que se regocija. Es un día de alegría desenfrenada en el que la gente común le da la bienvenida a Jesús a Jerusalén. Ahora, hermanos, mientras tanto dentro de la ciudad, el sumo sacerdote y los escribas están vigilando la situación con un cierto sentimiento como de alarma. O sea, una demostración pública de apoyo a Jesús era la última cosa que ellos querían. Les parecía que el mundo entero se había pasado al lado de Jesús. Su primera reacción se tornó en preocupación y luego en enojo, ¿verdad? Conforme los informes seguían llegando. Los minutos se vuelven horas ese domingo de Palmas, mientras estos dos grupos de personas se unen. Por un lado, hermanos, hay una excitación creciente mientras Jesús se acerca a la puerta oriental. Y por otro lado, hermanos, hay una clara oposición, mientras que los líderes deciden que Jesús no saldrá vivo de la ciudad.
Ahora, hermanos, mientras que la procesión avanza hacia Jerusalén, los gritos de la gente aumentan cada minuto. Los 4 evangelios, hermanos, mencionan no solamente que la gente gritó, sino que también dicen lo que ellos gritaron. Ellos específicamente, hermanos, mencionan 2 cosas, los evangelios. En primer lugar, ellos gritan, Hosana, Hosana. Y en segundo lugar, ellos dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hermanos, es una palabra hebrea que significa sálvanos ahora. Cada judío, hermanos, que sabía esto, inmediatamente reconocía que la segunda frase, o sea, bendito el que viene en el nombre del Señor, esa frase es una cita del Salmo 118. Hermanos, todos sabían esto porque el Salmo 118 era uno de los salmos mesiánicos más conocidos. Al gritar entonces estas palabras, la gente estaba en efecto explícitamente identificando a Jesús como el Mesías prometido. No había otra explicación razonable para estos gritos de la gente. Esta gente, hermanos, creía que por fin el Mesías había llegado. Y estaban en lo correcto. Ahora quiero que pensemos en esto, hermanos. Algunas veces pasamos por alto el hecho de que Jesús aceptara con gozo los elogios de la gente ese domingo en especial. A veces como que no notamos eso, ¿verdad? Y esto, hermano, representaba un cambio en el ministerio del Señor Jesús. En la mayoría del ministerio público del Señor Jesús, siempre que hacía un milagro, y ustedes lo saben, Él le decía a la gente que no se lo dijera a nadie, ¿se acuerdan? Él quería que la gente lo viera a Él como algo más que un hacedor de milagros. Pero ahora no, hermanos. El tiempo del silencio había pasado. Si alguna vez Él desalentó la publicidad, Él, hermanos, ahora pensó que el silencio era inconcebible. Entonces, Él aceptó ahora por primera vez que todo el mundo lo victoriara y todos lo aclamaran. No, a nadie dijo que se callara. El tiempo de la verdad había llegado. Entonces, cuando los fariseos oyeron, hermanos, a la multitud glorificándole, ellos le dijeron que callara a sus discípulos, ¿verdad? Como sabemos. Jesús se negó diciendo, si estos callan, las piedras hablarán. Ahora, hermanos, algo muy extraño sucede. Y Lucas es el único escritor de los evangelios que lo relata. En lo más alto, hermanos, de la celebración, Jesús empieza a llorar. Esto pasó, hermanos, cuando el camino hacia Jerusalén hace una especie de vuelta en uno de los lados del Monte de los Olivos. Cuando tú vas ahí, cuando uno pasa por ese lugar, llega uno a una cima de una pequeña colina. Y al llegar a la cima, de repente, hermanos, aparece toda la ciudad de Jerusalén ante tus ojos. Entonces, es un espectáculo impresionante eso. Entonces, exactamente cuando hace esa vuelta el Señor Jesús, y de momento cuando el Señor Jesús ve la ciudad, Él entonces comenzó a llorar. Y eso debe de haber parecido muy extraño. Quizás la gente a su alrededor se preguntaba, ¿por qué está llorando Jesús? Y Jesús, hermanos, está llorando no por Él, sino por la ciudad que estaba a punto de rechazarlo. Hermanos, Jesús estaba llorando porque vio más allá de la multitud que lo aclamaba. Él vio que esa misma multitud, unos días más adelante, lo iban a crucificar. Él sabía, hermanos, que de ese domingo de Ramos al viernes solo habían 5 días de distancia. Y Él vio hacia el futuro, al tiempo, también cuando el ejército romano saquearía a Jerusalén en el año 70. Y estas fueron sus palabras, hermanos, ahí en Lucas 19, 42 al 44. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, en medio del gozo, hermanos, Jesús vio el futuro claramente. Él sabía que el Viernes Santo estaba a solo 5 días. Él sabía que la nación pronto le daría la espalda. Y hermanos, él vio también en el futuro el día cuando los romanos destruirán la ciudad piedra por piedra, matando hombres, mujeres y niños por millares. Porque la nación entera rechazó a su Mesías, este juicio pronto caería sobre ellos. ¿Por qué? El Hijo de Dios había venido y ellos no lo reconocieron. El Hijo de Dios había venido y ellos lo crucificaron. Hermanos, Jesús sabía que la multitud era inconsistente. Jesús sabía que los líderes estaban en su contra. Jesús sabía que los vivas pronto se cambiarían en burlas. Jesús sabía, hermanos, lo que ocurriría el viernes. Él sabía que la cruz estaba directamente en su camino. Él sabía, hermanos, todas estas cosas, pero de todas maneras, Él subió a Jerusalén. El Rey Jesús avanzó en dirección a la ciudad, porque Él, hermanos, tenía una cita en Jerusalén. Ahora, ¿cómo podría el Señor Jesús haber hecho esto más claro todavía? En los días siguientes, alguien podría mirar hacia arriba y decir, si solo hubiéramos sabido. Pero después del Domingo de Palmas, nadie podría usar esa excusa. Ellos sabían, nadie podía decir, Él no nos los dijo. O sea, ¿de qué manera lo podía haber hecho más claro? Él lo hizo tan claro que nadie podía decir que no entendió. Hermanos, el Domingo de Palmas, nadie estaba bajo presión. La nación tenía una decisión clara que hacer. También los gobernantes tenían una decisión clara que hacer. Los romanos, hermanos, no hicieron nada para intervenir. Los sacerdotes solo miraban a todo lo que estaba pasando. Entonces, cada persona tuvo que hacer una decisión ese día. Cada hombre, hermanos, en Jerusalén hizo una decisión, para bien o para mal. La moneda fue echada. Jesús llamó a que decidieran y la nación rindió su veredicto. Ahora, hermanos, veamos esto. Ahora Jesús ha entrado a la ciudad. La confusión reina. El rey ha venido. ¿Qué hará la gente? Las respuestas, hermanos, no son difíciles de encontrar en el texto. Los discípulos lo aclamaban abiertamente. Los niños celebraban con alegría su llegada. Las multitudes, hermanos, lo aclamaron, pero no lo entendieron. La ciudad entera está curiosa, pero no está comprometida. Y solo queda un grupo, los líderes religiosos, el gran grupo de escribas y fariseos, los llamados ancianos de Israel, los dirigentes del Sanedrín. ¿Qué dirían ellos? ¿Cómo responderían? El pueblo ha hablado, pero los gobernantes harán lo mismo. 3 palabras, hermanos, resumen la reacción oficial de ellos hacia Jesús ese día. La reacción de los gobernantes: miedo, frustración y enojo. Miedo, hermanos, porque no saben lo que va a hacer Jesús. Frustración porque mucha gente lo aclamó al ir entrando a la ciudad. Enojo, hermanos, porque ahora lo ven como un enemigo de sus intereses, un enemigo que necesita ser eliminado. El pueblo de Israel, hermanos, tenía que hacer una decisión. El tiempo de la decisión había llegado. La nación tendría que dictar su veredicto con respecto a Jesucristo. En otras palabras,
la evidencia ha sido presentada, el jurado ha sido instruido y debe emitir su veredicto. Marcos, hermanos, termina su relato, como lo vimos en esta mañana, termina el relato de la entrada triunfal, diciéndonos que después de que Jesús entró en Jerusalén, Él fue al templo. Pero porque ya era muy tarde, ese día no había nadie ahí en el templo. Por lo tanto, Jesús con sus discípulos salieron otra vez de Jerusalén y se fueron de regreso a Betania, y pasó ahí en Betania la noche. Hermanos, no sé si lo ha pensado, pero es una extraña manera de finalizar un día tan glorioso. Entonces, por eso, levanta una pregunta que es válida. ¿Qué es lo que Jesús logró en ese día? ¿Qué significado tuvo el Domingo de Ramos? ¿Por qué la entrada triunfal? O sea, si lo leemos en Marcos, vemos, hermanos, que después de que él entra a Jerusalén, él entra al templo, dice que ya no había nadie.